Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase gratuita. Mi nombre es Carolina Niglia y soy psicóloga y voy a darles una clase gratuita acerca de 3 claves para criar de manera emocionalmente saludable. Bueno, la idea de esta clase es para poder brindarles como 3 tips o 3 claves para que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de criar a sus hijos, sea niños chiquititos o adolescentes, la edad que sea, pero estas 3 claves son súper importantes a todas las edades, ¿sí? Así que para tenerlo súper en cuenta, sobre todo también para la gente que quizás le ha pasado que haya tenido crianzas en las que no pudo aprender o adquirir, digamos, estos conocimientos acerca de cómo manejarse emocionalmente con un niño, con un adolescente. Entonces, me imagino que puede llegar a servir mucho esta información. Así que bueno, empezamos y les voy a contar primero y principal quién soy. ¿Sí? Mi nombre, como dije hace un ratito, soy Carolina Niglia y soy psicóloga. ¿Sí? Psicóloga recibida en el 2014 y bueno, actualmente en proceso de ser mamá. Todas estas cuestiones, digamos, me impulsaron como a empezar a hablar un poco más de crianza. Soy una persona que, digamos, habitualmente estoy hablando mucho y dedicándome mucho a toda la parte de vínculos, ¿sí? Vínculos de todo tipo y a sanar autoestimas, eh, bueno, autoestimas dañadas que pueden tener consecuencia eh, después a la hora de generar vínculos. Entonces, bueno, ahora vamos a darle como una vueltita de rosca a este contenido y agregar algo que fue muy demandado, que es, bueno, ¿y ahora qué hago o sea, en el proceso de sanación de esta autoestima, de mis vínculos, también necesito estrategias de cómo criar a mis hijos? Entonces, bueno, esta es la idea, ¿sí? Y con mi proceso de ser mamá, que estoy embarazada, bueno, es como que me pareció como súper adecuado poder mezclar un poco todas estas cosas, lo que me apasiona que es la psicología y también la maternidad. Así que bueno, les cuento, soy especialista en evaluación y diagnóstico psicológico, tengo una especialización en clínica de niños y adolescentes, también en terapia de parejas, he hecho muchos cursos, muchas cosas y, y como les decía recién, me dedico fundamentalmente a la construcción y reconstrucción de vínculos, ¿sí? Cuando hay patrones de relación que son dañinos, que por ahí empezaron todos a raíz de el vínculo con nuestros padres. Muchas veces no se tuvo una buena crianza y entonces a raíz de eso empezamos como a, a trasladar todas estas cuestiones a la crianza de nuestros hijos o a las relaciones con las que tenemos en la adultez. Entonces, bueno, fundamentalmente me dedico a esta reconstrucción. Atiendo en consultorio y de manera online a personas de todas las edades, tanto niños, adolescentes, adultos, ¿sí? Muy bien, seguimos. Bueno, como les decía recién, eh, fundamentalmente eh, estoy como dedicándome a adultos con autoestima dañada, que tienen por ahí relaciones tóxicas, y todo esto debido a cuestiones de crianza y el tipo de vínculo establecido en la infancia con sus propios padres o cuidadores. Bueno, a partir de esta demanda de herramientas psicológicas para criar de una forma distinta a la que fueron criados estos adultos, he aquí que voy a empezar a darle esta vuelta de rosca al contenido y a poder colaborar con eso. Así que bueno, vamos a empezar con esto, que me parece una pregunta interesante que todos deberíamos hacernos, es que, ¿qué necesita mi hijo o hija? ¿Qué exactamente necesito?
Y acá les agrego esto que yo te di todo, porque se escucha habitualmente un montón de personas decir, yo le di todo a mis hijos, yo te di todo. ¿Y qué es darte todo? Porque muchas veces cuando decimos yo te doy todo, estamos pensando en determinadas cuestiones, ¿sí? Que es, obviamente, cuestiones que sí necesitan los chicos, pero no es solo eso, ¿sí? Entonces podemos pensar, por ejemplo, en alimentarse. O sea, yo te di el cuidado de la alimentación, nunca te faltó de comer, ¿sí? También te di un techo, te di dónde dormir, ¿sí? También te di ropa, te compré todo lo que necesitabas y también te di una educación, ¿sí? Que vayas al colegio, te pude haber pagado o no la escuela, pero me ocupé de que vayas al colegio, que hagas la tarea. Bueno, esto muchas veces se dice yo te di todo y pensamos en estas cuestiones, ¿sí? Pero hay algo que por ahí nos olvidamos que es igualmente importante que estas cuestiones y es lo emocional. Sí, a veces nos olvidamos mucho de lo emocional, pero es algo súper, súper importante para la crianza de un chico, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo emocional, ¿sí? Nos va a permitir gozar de buena salud. O sea, no solo es ir al médico y fijarnos de no tener tos, que no nos duela la garganta, no tener fiebre, gozar de buena salud. La salud es integral y también incluye la parte psicológica, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir que nuestro hijo goce de buena salud, ¿sí? Y también poder proporcionarle una autoestima que sea sana, ¿sí? Que le permita, digamos, desarrollarse plenamente, sentirse bien, y proponerse lo que tenga ganas de hacer, ¿sí? Sin ningún tipo de inseguridad, sin faltas de confianza, ¿sí? También le va a permitir vincularse de manera exitosa. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que pueda relacionarse con amigos, con otra gente de la sociedad, inclusive de poder llegar a tener una pareja que le haga bien y que no dañe, que no la dañe, ¿sí? Em, Fundamentalmente eso, ¿sí? Y bueno, como decía recién, hacer lo que se le proponga. O sea, si tiene ganas de estudiar tal carrera, si tiene ganas de poner, digamos, realizar algún proyecto en su vida, todo lo que se proponga, ¿sí? Lo va a poder implementar de alguna forma u otra. Bien. Bueno, ¿qué cosas suceden si esto no está? ¿Sí? O sea, si la parte emocional no se tiene en cuenta y solo hablamos de, bueno, yo te doy techo, te doy comida, te doy esto, pero no te doy la parte emocional. Es probable que nuestro hijo se pueda enfermar. Y cuando hablamos de enfermedades, no solo hablamos de enfermedades físicas, que ojo, también puede pasar que si uno se siente mal, haya mayor probabilidad de enfermarse físicamente, pero también hablamos de enfermedades psicológicas, ¿sí? Em, Puede que nuestro hijo pueda sentir angustia, tristeza, enojo, miedo todo el tiempo, ¿sí? Emociones que, digamos, lo hagan sufrir, ¿sí? Tener vínculos dañinos, es decir, gente que al lado que no lo respete, que lo haga sufrir todo el tiempo, que, que por ahí pueda ejercer violencia con él o con ella. eh, Puede que no pueda, digamos, confiar en lo que siente ni comprender sus propias emociones, o que no se sienta suficiente para hacer tal o cual actividad o para estar con tal o cual persona, que no se pueda sentir valioso y que realmente no confíe en sí mismo, ¿sí? Que pueda tener pensamientos acerca de su futuro que sean negativos, es decir, que
que pueda pensar, no, yo no voy a poder hacer tal cosa, no, yo no me merezco esto, bueno, todos pensamientos negativos. También puede que sienta miedo a la crítica, ¿sí? Que esté pendiente constantemente de las opiniones que dan los demás, entonces esté como tratando de complacer siempre al otro para que no opinen mal de ellos, que sienta miedo a fracasar y que tenga diversas inseguridades, ¿sí? O sea, imagínense todo esto, cómo puede hacer que una persona se sienta muy triste y que pueda sufrir muchísimo a lo largo de su vida. Y, y pudo haber tenido techo, puede haber tenido una buena alimentación, puede haber tenido una buena educación, pero si esto falta, no somos felices, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito de teoría, pero es mínimo como para que puedan entender ciertas cuestiones. René Spitz en 1945 habló del síndrome de hospitalismo, ¿sí? Eh, Él veía que, bueno, ciertos niños, bebés, que no eran atendidos en o sea, sus necesidades emocionales, pero sí en sus necesidades físicas, pasaban ciertas cuestiones, ¿sí? Acá yo aclaro bien cuáles eran las necesidades emocionales que necesitaban estos bebés, que eran por ahí abrazos, caricias, poder hablarles, sonreírles, ¿sí? Lo único que le daban es alimentación, cuidados médicos, vestimenta adecuada, como decíamos recién, ¿sí? ¿Qué pasaba? Todo esto genera un retraso en el crecimiento, ¿sí? Era una de las consecuencias. Lenguaje rudimentario para su edad, ansiedad, indiferencia a los estímulos, baja resistencia a las enfermedades, el marasmo, que es una gran delgadez y pérdida de la fuerza, aumento de mortalidad. O sea, literalmente esto es importante. Muchos niños se morían sin esas caricias, el afecto, el sentir, la parte emocional, ¿no? Se morían. Entonces, ¿por qué es tan importante? Acá nos demostramos que realmente es muy importante la presencia de la madre o del padre, ¿sí? Yo cuando se habla de madre, en general en psicología y demás, es la función, ¿sí? Que la puede cumplir tanto un padre como una madre, ¿sí? Pero la presencia de esta persona junto a su hijo disminuye la ansiedad y ayuda a una recuperación más rápida, si está enfermo, si... Entonces es como hiper importante esto. Bien, también vamos a hablar de Bowlby, que habla de la teoría del apego. Seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado alguna vez, ¿sí? Habla de ciertas cuestiones que tienen que ver con la necesidad de proximidad, una figura de apego. ¿Quién es esta figura de apego? Digamos, es una figura que le da seguridad a este bebé, bueno, en sus primeros años y que después va a ser de ahí en adelante esa persona que, digamos, la primera persona que le dio esa seguridad, ¿sí? Y que el bebé sabe que aunque quiera, o sea, que él va a explorar tranquilamente, pero su figura de apego va a estar siempre ahí cuando lo necesite, ¿sí? Le proporciona una base segura, ¿sí? Le permite la exploración. Entonces este niño no va a tener miedo de explorar porque va a saber que cuando necesite, esa mamá o ese papá va a estar, esa figura de apego va a estar ahí, ¿sí? Muy bien. Tenemos diferentes tipos de apego, ¿sí? Uno de ellos es el seguro, que es el que hablábamos recién, esto de, bueno, eh, yo me permito explorar, me permito un montón de cuestiones porque sé que cuando necesite, mi figura de apego va a estar ahí disponible para contenerme, para poder abrazarme si tengo miedo, para calmarme, o sea, me va a proporcionar esa seguridad, ¿sí? ¿Cuándo pasa que hay un apego inseguro? Hay tres tipos de apego inseguro. Puede ser ambivalente, evitativo, desorganizado. El ambivalente suele pasar eh,
cuando, por ejemplo, no aparece, a veces aparece y a veces no aparece esta figura de apego. Entonces, ¿qué pasa? Este niño recuerda que su figura de apego no siempre apareció cuando realmente lo necesitaba, ¿sí? Entonces, es como que cuando aparece, cuando vuelve a aparecer esta figura de apego, no se puede calmar. Son bebés que, por más de que aparezca esa figura de apego, no se calman ante nada porque justamente es inestable cuándo está y cuándo el hecho de estar de esa figura de apego. A veces está, a veces no está. Entonces es como que les cuesta calmarse porque no se sienten seguros de que vaya a estar la figura de apego. En cambio, en el evitativo, en general, la figura de apego no suele estar, ¿sí? Entonces es como que los niños como que empiezan a cerrarse completamente hasta un punto de no necesitar esa figura de apego. Entonces, mm, eh, podemos ver en adultos, ¿sí? Eh, un, eh, en general son personas como muy cerradas, que les cuesta abrirse emocionalmente, que no hablan de lo que les pasa. Es como que desarrollaron como una coraza en la que muestran como que no tienen, no necesitan eh, estar cercanos a nadie, ¿sí? Eh, si pensamos en un apego inseguro ambivalente en la adultez, pensamos en personas que, digamos, tienen mucho miedo a la soledad, que constantemente necesitan estar cerca de la otra persona porque tienen miedo de que esta persona se vaya, ¿sí? Y, y por más de que esa persona esté, no se logran calmar, ¿sí? Entonces, podemos pensar que hay un montón de cuestiones que empiezan en la infancia y en el vínculo que generamos con nuestras figuras de apego, con nuestros cuidadores, que van a generar una tendencia acerca de cómo nos vamos a relacionar el día de mañana, ¿sí? También hablamos del apego inseguro desorganizado, que es mucho más complejo porque es cuando hay eh, algunos tipos de violencia, cuando hay violencia o cuestiones muy graves, em, cuando inclusive el niño le tiene miedo a su propia figura de apego, porque esa figura de apego por ahí puede ser muy cariñosa o amable o contenedora por momentos, pero por momentos puede llegar a ser alguien que genera temor, ¿sí? Entonces en muchos casos de violencia aparece este apego que es como que no son personas que reaccionen siempre de una manera determinada. Es como que van a cerrarse por momentos o por momentos necesitar mucho del otro, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco un resumen como para que tengan en cuenta y se comprenda la importancia de este primer vínculo cuando son pequeños. Los primeros 2 años son los que marcan muchísimo la forma en cómo, qué tanta seguridad vamos a tener por ahí en uno mismo. Si bien, cómo va a ser el vínculo con los demás, si bien no es que listo, pasan los 2 años y no lo podemos revertir, pero son como muy importantes esos años, ¿sí? Bien, entonces acá es lo que quería como preguntarles a ustedes, ¿qué piensan que es lo emocional? Porque estamos hablando mucho de lo emocional, ¿qué es lo emocional? Bueno, acá les voy a dar 3 claves, ¿sí? Para que tengan en cuenta de cómo poder implementar lo emocional en la crianza, ¿sí? Bien, a la edad que sea, y repito, a la edad que sea de adolescente, sea un niño muy chiquitito, sea la edad que sea, tu hijo necesita. Punto número 1.
ser escuchada o escuchado, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que los niños chiquititos, ¿sí? O inclusive, o sea, cualquier edad, según la crianza que cada uno haya tenido, es como que, no, vos sos chico, entonces no podés opinar, no podés. Entonces, ese chico no es escuchado en base a lo que necesita, ¿sí? Y este chico necesita poder tener una opinión, poder decir qué es lo que necesita y qué es lo que le hace falta, ¿sí? Eso le permite dar un lugar en el mundo, ¿sí? Darle una entidad, que él sienta que existe, que es valioso y que es valioso lo que tiene para decir, ¿sí? Le permite autoafirmarse para que después el día de mañana no tenga miedo de decir lo que opina, lo que siente. eh, es súper importante que sea escuchado, ¿sí? Obviamente, un bebé va a ser difícil, por ahí si no sabe hablar, no va a ser escuchado, pero sí vamos a ver cómo se comporta, qué le pasa, porque de alguna forma va a manifestar lo que necesita, ¿sí? Y tratar de decodificar estas señales, ¿sí? Inclusive un adolescente necesita que lo escuchen, o sea, va a decir muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, es importante, a ver, bueno, explícame, ¿qué necesitas? ¿Sí? Poder tratar de llegar a un acuerdo, poder entender a ese adolescente, que es re importante. Así que bueno, ser escuchado es una de las primeras claves, ¿sí? Acá les doy un ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos. Bueno, contame, ¿qué te anda pasando? ¿Sí? Poder preguntarle. Te veo muy triste o te veo muy enojado. ¿Querés contarme qué te pasó? ¿Sí? Eh, Permitirle que se exprese si le molesta algo. O sea, no olvidarnos que, o sea, no pensar que como adultos tenemos la verdad de todo, ¿no? Y yo sé, digamos, yo no me puedo equivocar y por ahí realmente estoy cometiendo un error y mi hijo me puede decir, mamá, papá, te estás equivocando, ¿sí? Y es re importante poder escuchar esto y decir, bueno, no, a ver, si estoy fallando de alguna forma, si digamos, mi hijo me está diciendo que esto no está tan bueno, bueno, yo no soy perfecta, entonces tengo que modificarlo, nadie es perfecto, ¿sí? Y tenemos que salir de esto de pensar que los adultos son los únicos que pueden enseñar a los demás las cosas, porque los hijos nos pueden enseñar muchísimas cosas, literalmente muchísimas. Así que aprendamos a escuchar y aprendamos a ver qué es lo que necesita, ¿sí? Eh, Decodificar estas señales y si no puedo decodificarlas, pregunto, ¿sí? Permitir que se exprese, permitírselo, ¿sí? Porque si no se lo permitimos, o sea, cada vez se va a cerrar más y va a decir menos, ¿sí? Bien. La número 2, ¿sí? Sentirse comprendido o comprendida, ¿sí? Esto es re importante. ¿Por qué? Porque si yo me siento comprendida, entonces puedo llegar a sentirme mucho mejor, porque por lo menos veo que lo que yo estoy sintiendo está bien de alguna forma, ¿sí? No es que estoy sintiendo algo raro o que está mal lo que estoy sintiendo. Entonces, a veces basta con ser entendido para que el problema ya no esté, ¿sí? Y acá hablamos de la importancia de la validación emocional. No sé si alguna vez escucharon hablar de la validación emocional, pero ahora les voy a contar de qué se trata. La validación emocional, ¿sí? Acá les doy como unos ejemplos, pero yo voy a explicarles de qué se trata. La validación emocional es, bueno, que el chico entienda que está bien lo que está sintiendo,
¿sí? Si de repente se siente enojado por alguna situación, si se siente triste por alguna situación, poder decir, te entiendo por lo que estás pasando. Y entonces eso ya hace que se sienta mucho mejor, ¿sí? Distinto sería que se lo invalide y que le diga, se le diga, ¿por qué estás sintiendo eso? Está mal lo que estás sintiendo. Y así eso va a debilitar muchísimo su autoestima, ¿sí? Entonces acá les voy a dejar como unos ejemplos. Bueno, me imagino lo enojado que debes estar. A mí también me encantaría quedarme, pero nos tenemos que ir, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que estén en una plaza y que, por ejemplo, no se quiera ir, yo entiendo que vos estés enojado porque yo también me querría quedar. Yo a tu edad también quería quedarme. Pero nos tenemos que ir porque tenemos que ir a hacer tal o cual cosa, ¿sí? Entiendo que estés triste por lo que pasó. ¿Querés darme un abrazo? Es decir, decirle, está bien que estés triste porque hay ciertas situaciones que nos desencadenan tristeza, ¿sí? Y es importante que sepa que está bien lo que está sintiendo y que uno le puede dar el apoyo. Dame un abrazo. ¿Querés darme un abrazo? ¿O no querés? ¿O qué querés que yo haga? ¿Qué necesitas? ¿Sí? También, bueno, otro ejemplo. Yo también tenía miedo de lo mismo a tu edad. Quédate tranquilo o tranquila, que estoy acá para acompañarte. Ya el hecho de decir, bueno, estoy acompañándote y está bien lo que estás sintiendo, ya el chico se puede quedar tranquilo. El chico o el adolescente, o sea, realmente es para todas las edades esto, porque eh, uno necesita de eso. E inclusive los mismos adultos necesitamos de eso, que nos entiendan lo que estamos pasando. Ujú. Muy bien. ¿Qué pasa cuando invalidamos emocionalmente? ¿Qué es la invalidación emocional? Por ejemplo, decir, no empieces a llorar, siempre lo mismo, vos llorando todo el tiempo. Y la verdad que por ahí necesitaba llorar. Y está bien, porque hay ciertas situaciones que desencadenan ganas de llorar. Entonces dejémoslo llorar. ¿Sí? No es para tanto, no pasó nada. No, 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 no subestimemos lo que le pasa. No, no generemos que piense que lo que está sintiendo está mal. ¿Eh? Que es exagerado o que no está bien. Ujú. No quiero que te pongas mal, dale, ya pasó. Eso es muy habitual y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, ojo, o sea, hay momentos que uno necesita ponerse mal. Entonces, por más de que a nosotros nos duela verlo triste, llorando, tenemos que darle nuestro acompañamiento en vez de decirle no llores más. Quizás necesita ponerse mal y llorar, ¿sí? Hay un montón de situaciones en la vida que necesitamos hacer eso, ¿sí? Entonces, no es cuestión de decir ya pasó y, digamos, no darle bolilla a esto que estás sintiendo. Tu enojo me tiene harta, siempre te enojas por todo. Bueno, lo mismo, o sea, ¿por qué? Quizás está enojado por algo, probablemente esté enojado por algo. Entonces, si se enoja mucho, también habría que preguntarle por qué te enojas tanto. Eso es lo que deberíamos preguntar, en vez de decir, bueno, ya me tiene cansada tu enojo. Bien, y ahora vamos por la tercer clave, que es súper importante también, que es ser admirado o admirada, ¿sí? Esto sienta las bases de la autoestima. ¿Qué es ser admirado o admirada? Ahí les voy a dar unos ejemplos. Sos un genio, yo sabía que podías hacerlo, ¿sí? Esto para un niño que está creciendo lo hace sentir que la mamá, el papá o alguien importante le diga, sos un genio. Eso hace cada cosa que uno dice. eh, Imagínense que ellos van creciendo y descubren cómo son ellos mismos a partir de lo que dicen las demás personas. Entonces, si yo digo, sos un genio, él va a creer que es un genio y se va a sentir muy bien. Si yo en cambio le digo, sos un inútil, claramente es lo que va a pensar de él mismo el día de mañana.
¿sí? Entonces, qué hermoso dibujo, me encanta. No importa que hayan perdido en el partido. Vi que te esforzaste mucho y casi haces gol, súper bien. Es decir, cuando también poder celebrar las cosas buenas, más allá de que, no sé, que haya perdido en el partido o que no haya jugado también. O sea, ver el esfuerzo, ver el lado positivo y no quedarme con lo negativo, ¿sí? Hay muchos padres que son muy exigentes y quizás todo el tiempo están viendo lo negativo. Y es muy importante poder ver este lado positivo, eh, para que después del día de mañana no tengas esas inseguridades de que sí o sí lo tiene que hacer bien para sentirse bien. Eh, Acá tenemos otro ejemplo. Es solo un desaprobado. Para la próxima hay que ver bien en qué te equivocaste y seguro va a ir mejor. Quédate tranquilo, tranquila. Literalmente es así. O sea, si criticamos el desaprobado todo el tiempo, lo único que va a hacer es que se sienta mal y quizás ni siquiera le va a importar en qué se equivocó, lo único que quería es una buena nota. Entonces tenemos que bajar mucho la exigencia y rescatar todo lo bueno que tiene nuestro hijo o nuestra hija. Bien, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Voy a dar ejemplos. Te sacaste un 9, podrías haberte sacado un 10. ¿Y por qué? Si se sacó un 9 y la verdad hizo un montón de esfuerzo y estudió para sacarse un 9 es una excelente nota, entonces, más allá de que sí, se podría haber sacado un 10, pero ¿qué es lo más importante? Todo el esfuerzo y lo positivo que pudo dar y no tanto el llegar a la nota, ¿sí? Siempre portándote mal, me haces quedar mal en todos lados. Esto es como encasillarlo en que siempre hace las mismas cosas. Entonces es como que yo lo estoy catalogando como el que se porta mal. Y eso es terrible, porque queda, hiere totalmente la autoestima, ¿sí? Sos un desastre, siempre se te cae todo. Es como, nuevamente, catalogarlo, y decirle que es de una forma, ¿sí? La que después, digamos, va a llevar a lo largo de su vida. Va a creer que es un desastre siempre. Y bueno, y un montón de cuestiones no va a querer hacerlas por miedo a seguir siendo un desastre, ¿sí? Dentro de los pensamientos suyos en su cabeza. Me parece que estás comiendo de más, empieza a cuidarte si no vas a rodar. Ojo con el tema del cuerpo también. Tenemos que aprender a que se alimenten bien, pero no a criticar el cuerpo, porque eso genera millones de inseguridades, ¿sí? No solo en su personalidad, sino puede llevar a muchas enfermedades de trastornos de la conducta alimentaria, así que tenemos que tener mucho cuidado con herir, con no herir todas estas cuestiones. Mi hijo es terrible, lo mismo, encasillar y decir que, porque después eso lo repite o si no lo repite lo tiene en la cabeza y piensa que es terrible y no puede salir de ahí después. Así que, bueno, una cuestión súper importante que yo siempre, digamos, hago énfasis en esto de que hay traumas y hay microtraumas, ¿sí? Los traumas son recontraevidentes y los podemos superver porque son cuestiones gigantes, no sé, algún abandono en particular o, no sé, situaciones traumáticas grandes las podemos identificar bien, la violencia, por ejemplo, pero hay situaciones que son a la vez traumáticas y que no están tan a la vista, como son los microtraumas. Por eso se les llaman microtraumas, porque en realidad son situaciones que se van repitiendo constantemente a lo largo de la vida y que no parecieran que afectan tanto, pero en realidad, sumando todas esas cuestiones chiquitas, afectan al igual que un trauma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso.
¿sí? Y estas son la crítica constante. Si todo el tiempo le decimos, sos un inútil, o no te sale esto, sos terrible, sos un desastre, ¿sí? Eso, si lo vamos repitiendo, 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 claramente lo termina haciendo propio, ¿sí? Y es un trauma, es un trauma. La invalidación emocional que recién decíamos, el no escuchar, ¿sí? El no tener en cuenta la opinión o lo que siente, ¿sí? La falta de afecto, es decir, no poder darle un abrazo nunca, ¿sí? Todos estos son microtraumas que pueden tener el mismo efecto que un trauma. Así que tengamos mucho cuidado con todas estas cuestiones. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Lo ponemos en práctica? ¿Qué les parece? Estas 3 claves son para que ya lo podamos poner en práctica. Y bueno, esto no significa que sea un camino fácil, quizás nos cueste, quizás tengamos que corregirnos, pedir perdón. No tengamos miedo de pedir perdón si nos equivocamos. Los adultos también somos personas, somos humanos y nos podemos equivocar, pero bueno, lo importante es la intención que tengamos de poder mejorar. Uh-huh. Bueno, también les hago una invitación a mi curso, ¿sí? A un curso pago que tengo, que va a ser muchísimo más completo, van a estar todas estas cuestiones y mucho más completo, ¿sí? Es el ABC emocional para la crianza, lo que nunca te enseñaron porque nunca lo hicieron con vos. Así que, nada, los invito a que vayan a chusmear eh, y, y bueno, después me cuentan. Bueno, y ahora sí me despido y agradezco muchísimo que hayan estado y que hayan compartido este ratito juntos. Nada, les dejo ahí mi Instagram para que, digamos, vayan a chusmear todas las cosas, todos los tips que tengo para darles. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, me escriben por privado, ¿sí? Muchas gracias por estar ahí y los espero en el curso.